el cáncer de cuello uterino es altamente curable. Cuando una mujer es diagnosticada de forma temprana, tiene mayor probabilidad de supervivencia. Esto contrasta bastante con las mujeres que son diagnosticadas en estadio 4, que es el estadio más avanzado. A 5 años únicamente el 18% aproximadamente logra sobrevivir. Y también nos indica que estrategias como la detección temprana, el tamizaje, la vacunación, pues siguen siendo intervenciones muy importantes para reducir esta morbimortalidad. Hola, bienvenidos a La CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Hoy hablaremos de un tema muy importante y es que recientemente la CAC presentó la actualización del consenso basado en la evidencia de los indicadores de cáncer de cérvix. Y hoy este tema es relevante para la gestión del riesgo de las mujeres con esta enfermedad. Para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Lina Herrera. Ella es la líder de investigación de la Subdirección de Gestión del Conocimiento de la cuenta de alto costo. Lina, bienvenida a esta edición de La CAC Contigo. Claro que sí, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, un consenso es una metodología, una forma para llegar a un acuerdo de forma estructurada. Nosotros contamos con la mejor evidencia disponible y adicionalmente con el conocimiento de expertos clínicos y expertos en gestión. Convocamos a distintos actores del sistema de salud para llegar a un acuerdo en torno a un tema clave, que en este caso sería el cáncer de cuello uterino. Creo que es importante también mencionar que esta actualización como tal no parte de cero, sino que nosotros tuvimos una primera versión en 2016 y actualizarlo fue fundamental porque con el paso del tiempo, la nueva literatura que hay, nos pareció importante que se hicieran nuevos hallazgos en torno a la gestión del riesgo. Por ejemplo, hoy sabemos que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad potencialmente prevenible a través de la vacunación. Sin embargo, pues digamos que las brechas entre lo que está en la literatura y lo que vemos en la vida real, pues todavía son importantes. Bueno, tocas un tema muy importante y esta es una actualización. No arrancamos de cero, el otro se había hecho más o menos 10 años atrás. ¿Qué ha cambiado en el país? Nos hablabas un poco del tema de la vacunación, pero en cuanto a la situación del cáncer de cérvix en estos 10 años. Sí, correcto. Digamos que el cáncer de cérvix como tal continúa siendo un tema de importancia en salud pública a nivel global y a nivel de Colombia. A nivel global sigue siendo uno de los principales tipos de cáncer más frecuentes en mujeres y sigue teniendo una mortalidad alta. Ya digamos que ubicándonos en Colombia, específicamente, por ejemplo, en nuestro último reporte fue el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y fue el tercer tipo de cáncer con una mayor mortalidad por todas las causas. Esto quiere decir que sigue teniendo una carga importante en nuestro país. Y también nos indica que estrategias como la detección temprana, el tamizaje, la vacunación, pues siguen siendo intervenciones muy importantes para reducir esta morbimortalidad y en ese sentido creo que tenemos que seguir haciéndole seguimiento a esta enfermedad a través de métricas estandarizadas. Tú me decías ahora que hacen primero un análisis de la literatura y eso es importante porque hay guías de la OMS, se ponen unas metas a futuro. ¿Cuáles son esas metas y cómo podemos lograrlas gracias a ese consenso? Correcto, sí. La OMS, de hecho, para nosotros fue un referente importante en esa revisión de la literatura y en esa estructuración de indicadores que hicimos. Ellos plantean una estrategia a 2030 que está enfocada en la eliminación del cáncer de cuello uterino, que se llama estrategia 90-70-90. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el 90% de las mujeres menores de 15 años deben recibir la vacuna contra el VPH. El 70% de las mujeres en edades específicas entre 35 y 45 años deben recibir una tamización a través de un método específico y el 90% de las mujeres que ya tienen lesiones precancerosas o cancerosas reciban un tratamiento. Estamos en un panorama donde el cáncer de cuello uterino es altamente curable
que lo podemos eliminar y hacia eso, pues digamos que es una hoja de ruta para nosotros para apuntarle a esas metas. Bueno, y con este contexto que nos acabas de mencionar, ¿cuál es la importancia para un país como el nuestro contar con unos indicadores, con esas métricas estandarizadas para poder hacer seguimiento a una enfermedad tan importante, como tú nos decías, con tanta incidencia como el cáncer de cuello uterino? Es súper importante contar con unas mediciones estandarizadas porque nos permiten identificar cómo estamos en el proceso de atención, pero también cómo de ese proceso tenemos unos resultados específicos a nivel pues ya de las pacientes con cáncer de cuello uterino. En ese sentido, los indicadores no solo nos permiten hacer como esa trazabilidad en el continuo de la atención de las pacientes, sino también nos permite hacer un seguimiento año a año de esas tendencias, de esos resultados que tenemos. Tenemos 25 indicadores que precisamente están relacionados desde el diagnóstico hasta el tratamiento y su continuidad en el seguimiento. Entonces, digamos que abarcamos un amplio espectro de todo ese continuo de la atención y es muy importante no solo para hacer ese seguimiento, identificar brechas, sino también poder distinguir qué territorios requieren una priorización, de pronto entre grupos de riesgos, por ejemplo, en el aseguramiento y poder hacer una mejora continua en la calidad de la atención en las pacientes. Sabes que es muy importante ese tema de las brechas, que de pronto antes no se trabajaba tanto. Podemos profundizar un poquito cómo establecer esas brechas, sobre todo en esos territorios alejados, en eso que llamamos la Colombia profunda, y cómo impacta eso en la gestión general del cáncer de cervix. Ok, sí, es un análisis muy importante que se debe hacer. Usualmente, pues lo que analizamos es un indicador nacional, pero de ese indicador nacional podemos obtener diferentes desagregaciones, es decir, podemos establecer cómo está la situación en gestión en una región, en un departamento, en un municipio, y eso nos permite hacer una priorización específica de qué territorios requieren una intervención prioritaria y poder tomar decisiones basadas ya en la evidencia y en datos. Mira, Lina, que tocaste un tema que es importantísimo y es el de las barreras en un país tan diverso como Colombia. Cuando ustedes cruzan esto con los datos de mortalidad que manejan como seguimiento a la corte, ¿qué se han encontrado? Sí, Alejandro, para el último reporte que fue del año 2024, del periodo 2024, las regiones que tuvieron la mayor cantidad de casos nuevos reportados fueron Bogotá, claramente, y la región Caribe. Ya a nivel de gestión del riesgo, aunque pues ya estos datos los voy a hablar sobre los indicadores de la definición del consenso del 2016, vemos algunos avances a lo largo de estos años. En la mayoría de regiones hubo una mejora en la oportunidad del tratamiento. Digamos que aún continúan brechas, como tú también mencionas, con respecto a, por ejemplo, regiones como la Amazonía, Orinoquía, comparado con otras regiones como Bogotá, la región central, la región oriental. También hemos visto algunas oportunidades de mejora con respecto a indicadores como la estadificación al diagnóstico, que eso es muy importante ya que permite orientar un tratamiento adecuado en las pacientes con cáncer de cuello uterino. Mira que siempre hemos hablado del tema de la oportunidad, de la importancia de la oportunidad. En este consenso se aborda el tema de la oportunidad. Sí, señor, e incluso tenemos indicadores nuevos relacionados con oportunidad. El tema de oportunidad es muy importante porque evidencia e impacta directamente en resultados como la supervivencia. Entonces, en el consenso tenemos indicadores de oportunidad que miden el tiempo desde la tamización hasta el diagnóstico, el inicio del tratamiento y el final del tratamiento. Y eso es muy importante porque técnicamente eso se debe reflejar más adelante una mejor calidad de vida o sobrevida para las pacientes, ¿cierto? Correcto. Y otro tema importante, una cosa nos va llevando a la otra y es el de resultados en salud. Este consenso de cara a esos resultados en salud, ¿cómo está? Los resultados en salud son muy importantes porque precisamente evidencian esos desenlaces importantes en las pacientes con cáncer de cuello uterino. En el consenso definimos dos indicadores importantes, uno es mortalidad y el otro es supervivencia a 5 años.
Y esto es muy importante porque va muy de la mano con lo que hablábamos ya antes de la detección temprana. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una mujer es diagnosticada de forma temprana, tiene mayor probabilidad de supervivencia comparada a las mujeres que tienen un diagnóstico ya en estadios avanzados. Por ejemplo, en un análisis que hicimos el año pasado, calculamos que la cohorte en general a 5 años, el 70% de las mujeres aproximadamente logran esa probabilidad de supervivencia. Esto contrasta bastante con las mujeres que son diagnosticadas en estadio 4, que es el estadio más avanzado, porque a 5 años únicamente el 18% aproximadamente logra sobrevivir. Y esto nos llama la atención y prende las alarmas para que podamos intervenir de forma más efectiva en estas intervenciones de detección temprana y de oportunidad en la atención. También adicionalmente, pues digamos que hablando de detección temprana y eso, hay un indicador nuevo que tenemos que también mide cuáles son las pacientes, qué proporción de pacientes tienen un diagnóstico temprano, y creo que se puede correlacionar de forma importante con otros desenlaces como los que mencionamos. Se ha dicho de otra manera, es muy importante trabajar el tema de la oportunidad y sobre todo en esos estadios tempranos porque hay mayor posibilidad de que los pacientes tengan sobrevida. ¿Qué otros retos, sí, como este, se plantean a partir de la actualización de este consenso? Sí, señor. Como ya dije, el primero, y creo que es el más importante, es la detección temprana, porque precisamente es el que impacta directamente sobre la historia natural de la enfermedad. Otro podría ser la continuidad de la atención, que hago también ahí un paréntesis, y tenemos unos indicadores también muy interesantes que son nuevos, que están relacionados con la continuidad de la atención, y es que los pacientes requieren un acompañamiento constante a lo largo del transcurso de su enfermedad y por esos hitos de la atención. Creo que es importante el fortalecimiento institucional. ¿Para qué? Para usar estos indicadores y poder tomar decisiones y generar intervenciones basadas en datos, o la articulación entre los actores del sistema de salud. Porque muchos de los desenlaces que vemos en cáncer de cuello uterino están muy relacionados precisamente con esa fragmentación que vemos entre actores del sistema de salud. Quiere decir que con todo ese análisis de la información que ustedes han hecho, toda la recolección de la evidencia, le hace un llamado de atención al país para que haga una atención integral de los pacientes. Claro, precisamente todo este ejercicio que hicimos con los indicadores, teniendo en cuenta que abarca, digamos que los hitos más importantes de la atención, hace un llamado precisamente a esto, a que precisamente desde el acompañamiento a la paciente, desde el tamizaje, diagnóstico, inicio de tratamiento y final de tratamiento, pueda haber una integralidad en la atención y que haya una articulación entre todos los actores. ¿Para qué? Para que todos podamos como apuntar a un objetivo común, que es mejorar la calidad de la atención y por lo tanto los resultados en salud de las pacientes y reducir las brechas en los diferentes territorios en Colombia. Ya hablamos de los retos y definitivamente el país tiene unas metas importantes que cumplir en temas de gestión del riesgo, pero también se abre una serie de oportunidades importantes para el sistema de salud. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esas oportunidades que se abren a partir de ahora? Creo que el país ya tiene una oportunidad o una ventaja desde este punto, teniendo en cuenta que, como ya dijimos, no estamos partiendo de cero, y es que ya tenemos la evidencia disponible, ya tenemos herramientas como este consenso, y también ya tenemos una línea de base o unas mediciones previas de cómo estamos actualmente en el país. Entonces creo que eso nos abre las puertas para seguir fortaleciendo justamente este seguimiento de las métricas y poder seguir fortaleciendo la calidad de la atención, cerrar las brechas, disminuir las inequidades y en nuestro fin último, que es reducir la carga de la enfermedad. Ahora, ustedes hacen un esfuerzo grande para poder desarrollar este análisis de la evidencia, luego se comparte y se trabaja con diversos actores del sistema para terminar en este documento que ya está disponible en la página web de la cuenta de alto costo. Pero, ¿cuál es la recomendación para las entidades? ¿Qué hace una EPS o una IPS o inclusive una entidad territorial
con esta información. Este consenso se plantea como una herramienta para todos los actores del sistema de salud. Pueden usar esta información y los indicadores que se van a generar a partir de este para la gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer el seguimiento de cada uno de sus pacientes y ver posibles fallas en esos puntos importantes de la atención para poder generar intervenciones y tomar decisiones basadas en datos. Por otro lado, los prestadores, que son las IPS, también pueden usar esta información para mejorar la calidad de la atención y poder hacer una mejora continua de sus procesos. Creo que también otro tema importante son las entidades territoriales. Toda esta información les permite hacer una planeación en salud pública. Es decir, lo que ya hablábamos un poco sobre detectar cuáles son los territorios que requieren una intervención prioritaria para generar intervenciones relacionadas, por ejemplo, con el tamizaje, con la detección temprana y con el acceso a los servicios. Entonces, digamos que en general es una herramienta planteada para uso de todos los actores del sistema de salud y creo que puede servir como una hoja de ruta para poder, como decía, apuntar ese objetivo común que es mejorar la calidad de la atención y mejorar los resultados en salud de las pacientes. Además, porque todas estas entidades también participan en la creación de este consenso, por eso se llama consenso, básicamente. Sí, de hecho, creo que es un punto importante mencionarlo y es un poco como el tema de cómo fue construido este consenso. Ya hablé que se hace una revisión sistemática de la literatura para contar con esa mejor evidencia disponible y un grupo de expertos que hacen parte del grupo desarrollador y que hacen parte también de asociaciones científicas de relevancia. Para el panel de expertos, es decir, la votación de los indicadores, se convocan a todos los actores del sistema de salud. ¿Qué quiere decir esto? Prestadores, aseguradores, asociaciones científicas, asociaciones de pacientes y gobierno. Entonces, estas 5 partes actúan y realizan una votación equitativa para seleccionar cuáles son esos indicadores relevantes para la medición estandarizada. Eso quiere decir, no es como una serie de indicadores que simplemente le pareció a la cuenta de alto costo importantes de medir, sino que por el contrario se debate con todos esos actores tienen voz y voto para poder llegar a este consenso. Y precisamente hablando del consenso, la gente tiende a confundir este consenso con las guías de práctica clínica. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos herramientas que sirven, por supuesto, para hacer una mejor gestión del riesgo, pero cuál sería la diferencia? Creo que la principal diferencia es el planteamiento del objetivo de un documento y otro. Por una parte, el consenso, el objetivo es establecer cuáles son esos indicadores mínimos para hacer el seguimiento de la gestión del riesgo en las pacientes con cáncer de cuello uterino. Por otro lado, las guías de práctica clínica hacen una revisión más enfocada a esas recomendaciones o prácticas estandarizadas para la atención clínica en general. Entonces, las guías de práctica clínica tienen un enfoque más hacia las intervenciones clínicas que se realizan al paciente, mientras que los consensos se enfocan en establecer cuáles son esos indicadores para medir esa gestión. Pues muchas gracias por compartir todo este conocimiento, toda la experiencia que ha significado el llegar a este documento y finalmente, Alina, como la invitación a todos estos actores del sistema para que aprovechen estas herramientas que genera la cuenta de alto costo. Bueno, no, Alejandro, simplemente invitar a todos los actores del sistema de salud, principalmente aseguradores y prestadores, para que puedan revisar esta actualización de consenso y puedan usar esta información que se va a generar a partir de esta actualización para tomar decisiones basadas en la evidencia. Eso es lo más importante. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de la CAC Contigo Podcast. Pronto estaremos con otro capítulo importante hablando de temas de salud pública y especialmente de las enfermedades de alto costo desde la CAC. Muchas gracias.